Hola, soy Luis Ernesto Valencia Angulo y sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio llamado Leva Conceptos. El día de hoy voy a hablar un poco acerca del concepto de racismo. Y bueno, muchas personas me han dicho, me han pedido que hable acerca de este concepto y entiendo por qué esa solicitud. Eso se debe a que aquí en Colombia en los últimos días han venido sucediendo unos hechos lamentables, ¿ya?, acerca del racismo, que tienen que ver con el racismo. Entonces esto ha motivado a que algunos estudiantes me escriban solicitándome que diga algo, que me exprese acerca de esos hechos. Y no sé otra forma de expresarme sino a través del análisis académico, yendo más allá del sentido común y dialogando con textos, con algunos referentes. Entonces eso es lo que voy a hacer a continuación. Para hablar acerca del concepto de racismo, entablaré un diálogo con diferentes referentes bibliográficos. Uno de estos es el artículo escrito por el sociólogo peruano Aníbal Quijano, un artículo titulado ¿Qué tal raza? El otro referente bibliográfico es el libro Debates y reflexiones contemporáneas sobre el racismo en el suroccidente de Colombia, un libro escrito a varias manos, del cual fui editor académico invitado por parte de la Universidad ICESI y del cual también fui autor. Ahí participaron académicos, profesores, profesoras como José Antonio Caicedo, un experto en el tema en educación, Óscar Larraondo, profesor de la Universidad del Pacífico, Carlos Valderrama Rentería, profesor de la Universidad del Valle, y Lorena Campas, la profesora Lorena Campas. Y mi persona como autor en un capítulo titulado Negro Hijueputa. Bueno, también entablaré el diálogo con un texto muy polémico, que tiene un título muy polémico, ¿Por qué no hablo con blancos sobre racismo?, escrito por Reni Eddo, una mujer activista, feminista, periodista británica. Muy interesante ese texto, se lo recomiendo que lo lean, al igual que los anteriores. Y también el texto de Piel Negra, Máscara Blanca, de Fran Fano. Y el texto de Fernando Ortiz, El engaño de la raza. Entonces, con base en estos textos voy a hablar acerca del tema del racismo. Bueno, antes de empezar con abordar el concepto de racismo, pues quiero reiterar mi solidaridad hacia el guarda de tránsito José Félix Angulo, ¿ya?, por haber sido víctima de esa agresión racista que sufrió el 16 de mayo, ¿ya?, en donde un hombre, un joven, le dice, en una clara muestra de expresión y de comportamiento racista, lo trata de negro basura, negro hijueputa, te maneja un blanco, le dice eso. Entonces, rechazo rotundo a ese comportamiento. Bueno, entremos en materia. ¿Qué es el racismo?, me pregunto. Entonces, pues apelando a un texto como ¿Qué tal raza?, escrito por el sociólogo peruano Aníbal Quijano, que Aníbal Quijano nos dice que el racismo es la manifestación
más evidente y omnipresente de la colonialidad del poder. Eso parece complejo, pero se puede explicar de forma sencilla. Lo que él nos está diciendo ahí es que el racismo es una forma de dominación. El racismo es un sistema de dominación. Es un orden social creado con la colonización. Eso es lo que él nos está diciendo ahí. Y es interesante esto último, nos dice es un orden social creado con la colonización, lo cual nos dice que el racismo como sistema de dominación fue creado por una población blanca europea para su beneficio. Y si tenemos en cuenta eso, entonces resulta ser lógico que muchos activistas afro hablen del privilegio blanco. Claro, porque el racismo como sistema de dominación creado por europeos blancos va a generar una serie de privilegios a ellos y va a generar una serie de daños, de menosprecio a los que padecen el racismo, en especial a indígenas y afrodescendientes. En este punto es que podemos establecer también un diálogo con el texto ¿Por qué no hablo con blancos sobre racismo? De Reni Edo, en donde ella es muy enfática con el concepto de privilegio blanco. ¿Y qué es el privilegio blanco? Nos dice sencillo, es vivir con la ausencia de no sufrir de acoso policial, es vivir con la posibilidad de alquilar una habitación, de poder ubicarse libremente a vivir en determinado barrio y que no sea rechazado, es vivir sin el acoso, la sobrevigilancia, es tener la posibilidad de no sufrir por parte de las autoridades judiciales, no ser víctima y que tus casos queden en impunidad, por ejemplo. Nos habla de eso Reni Edo. Entonces, en ese orden de ideas, hablar de privilegio blanco o privilegio mestizo no quiere decir que las personas blancas mestizas la tengan fácil. Lo que quiere decir es que en algún momento tu color de piel te coloca en condición de ventaja sobre una persona afro. Y muchas personas blancas, mestizas, pues lo saben, en el diario vivir lo han experimentado que en ocasiones pues la sobrevigilancia sobre ellos no sea un hecho, el acoso policial no sea un hecho sobre ellos, pero sí sobre los afrodescendientes, ya que, no solamente en Colombia, sino también en Estados Unidos. El otro elemento que Aníbal Quijano destaca en esa definición es que el racismo es un orden social construido a partir de la idea de raza, la cual pues no tiene nada que ver con la estructura biológica. La raza no tiene nada que ver con la estructura biológica, y recordamos que al finalizar el siglo XX, pues con los grandes descubrimientos de la genética, el genoma humano, pues quedó corroborada pues una idea, una investigación pues que ya se venía realizando desde hace bastantes años, y es que la raza no existe. Lo que existe es la raza, no existe, lo que existe es la raza humana. Sin mucho podríamos hablar de raza humana. Entonces eso nos permite decir, y le permite decir también a un autor como Aníbal Quijano, que es que la raza es una construcción ideológica, y es una construcción ideológica bajo la que se justifica la dominación, la que se va a justificar el maltrato
de unos seres humanos sobre otros, de esos seres humanos que bajo la idea de la raza son clasificados, ¿ya? Son jerarquizados como superiores, y otros seres humanos van a ser clasificados, jerarquizados como inferiores, y en ese orden de ideas como víctimas. Por lo tanto, es lógico hablar de víctimas del racismo, y en ese orden de ideas afrodescendientes e indígenas son víctimas del racismo, así como el guarda de tránsito fue víctima del racismo, y eso hay que decirlo, ¿ya? No hay que dejarse apabullar de esos estribillos que se están victimizando, ¿no? Pues el racismo crea unas víctimas, y las víctimas del racismo en Colombia son afrodescendientes indígenas. Los análisis muestran eso. Entonces hay que tener presente eso. En el texto Debates y reflexiones contemporáneas sobre el racismo, y en el capítulo Negro hijo de puta, pues ustedes van a encontrar una definición. Yo planteo una definición acerca del racismo, y el racismo como una forma de dominación. Estoy de acuerdo con los dos autores, con Aníbal Quijano y Reñedo, que plantean eso acerca del racismo. Es un sistema de dominación, pero yo coloco el énfasis en varios elementos. Es un sistema de dominación, es una forma de violencia, y eso hay que decirlo con mayúscula, para que no se nos olvide. Es una forma de violencia, y es una forma de violencia que se expresa, ya que tiene tres dimensiones, podríamos decir. Tiene una dimensión estructural, una dimensión institucional y una dimensión cotidiana, y el racismo debe ser analizado en esas tres dimensiones, ¿ya? En lo estructural, lo institucional y lo cotidiano. ¿Qué pasa aquí en Colombia? Que últimamente los políticos, los activistas, los líderes colocan mucho el énfasis en lo estructural, y al colocar mucho el énfasis en lo estructural, generalmente se termina hablando del racismo que sufren en especial la población del Pacífico, por ejemplo. Y claro, eso hace parte de un racismo estructural, y los habitantes del Pacífico pues lo viven, lo conocemos, ese racismo estructural que se refleja en las cifras del DANE, en cómo la población afro del Pacífico, ya que es mayoritaria, pues tiene problemas en cuanto a las necesidades básicas. Esas necesidades básicas son insatisfechas: agua, luz, recolección de basura. En cuanto al sistema educativo, pues hay una gran diferencia en cómo la calidad del sistema educativo entre la región de los Andes y la región del Pacífico. Eso muestra cómo se ha construido esta sociedad, se ha construido a espaldas de la región del Pacífico, para dar algún ejemplo. Pero cuando se coloca mucho el énfasis en el racismo estructural, parecería ser muchas veces para las personas, para los afrodescendientes que viven en las otras regiones, se termina sintiendo que el racismo es algo lejano. Se termina creyendo, más que sintiendo, se termina creyendo que el racismo es algo lejano, y no es así. Porque claro, como siempre se está martillando el asunto de las cifras, y se está hablando de la injusticia con la población del Pacífico, que es válida, pero es necesario también colocar el énfasis en ese racismo institucional y en ese racismo cotidiano. Hay que volver a colocar el énfasis en ese racismo, en lo que sucede en instituciones como las escuelas, y en esos análisis
Nos ayuda bastante el profesor José Caicedo, por ejemplo, cuando habla del racismo curricular, lo que se enseña en la escuela, cómo puede alimentar el racismo, pero también cómo puede ayudar a combatir el racismo. ¿Ya? Lo que se vive o las prácticas que se dan desde una institución como la policía a través de la requisa. En eso el análisis de la profesora Lorena Campas es clave, cómo en la requisa se crea una interacción entre jóvenes caleños del distrito de Agua Blanca y la policía, y cómo esa interacción está mediada muchas veces por el racismo. Entonces eso es un ejemplo, y se necesita más análisis de eso para develar el racismo también, no solamente en el Pacífico, sino también en ciudades como Bogotá, Cali, Cartagena, Barranquilla, porque allá también hay racismo, ¿ya? Y el racismo cotidiano, ¿ya? El racismo en su cotidianidad, que es algo muy drenador, que se vive a partir de insultos, de un insulto como el del negro hijueputa, que está en la punta de la lengua cuando el menor encontró. Entonces las personas, en especial las personas blancas mestizas, cómo profieren ese insulto. Entonces eso es un ejemplo, a partir de los chistes, a partir de los refranes, cómo el racismo está ahí. Entonces se necesitan análisis de ese corte. Ahora bien, frente al interrogante, los afrodescendientes o la población negra, pues, ¿son racistas a la inversa? Pues de acuerdo con las definiciones anteriores tendríamos que decir que no. ¿Ya? Ni de acuerdo con las definiciones anteriores ni en la práctica es así. Si tenemos presente que cuando hablamos de racismo estamos hablando de un sistema de dominación, de un orden social, o sea, unas instituciones, una estructura, unas instituciones y una cotidianidad creada para colocar en condición de desventaja a uno sobre otro. Los afrodescendientes no hemos creado esa sociedad en esa lógica, entonces hay que decir que no. Hay que decir que no. Y lo que tenemos hoy en día es una herencia colonial que fue creada para colocar en condición de desventaja a la población negra y a la población indígena, y eso se ve reflejado hoy en día en instituciones, en las representaciones que tienen determinadas instituciones acerca de los afrodescendientes y de los indígenas, en la cotidianidad, en los refranes, en las prácticas, en la violencia que algunas personas le generan a la población afrodescendiente. Entonces habría que decir que no, pero eso no quiere decir que los afrodescendientes seamos personas angelicales. Pues no, también hay prácticas discriminatorias, ¿sí? Cuando en ocasiones la población afrodescendiente se refiere al otro como huesito, como pálido o cosas así por el estilo. Pues esas son expresiones y prácticas también, prácticas que pueden ser discriminatorias. Esas son expresiones, prácticas que no convienen para la convivencia, que hay que erradicarlas, que hay que combatirlas también, ¿ya? Que hay que denunciarlas si se quiere. Esas son prácticas, son comportamientos, pero como se trata de una cuestión de precisión conceptual también, entonces habría que decir que eso no es racismo, que eso puede ser discriminación, ¿no? Pero no es racismo. También me hacen otra pregunta, que es, ¿los afrodescendientes son racistas entre ellos mismos? Pues también hay que decir que no son racistas entre ellos mismos, ¿no? Porque cada vez que sale un episodio de racismo, un hecho de racismo, pues suelen decir eso, y uno lee comentarios en las redes sociales: pero es que si los afrodescendientes son racistas entre ellos mismos, y empiezan a dar ejemplos, pues
muy desde el sentido común, pues hay que decir que no, los afrodescendientes no somos racistas, ¿ya? Entre nosotros mismos. Por el mismo hecho no creamos un sistema, un orden social, un sistema de dominación para someter a otros afros, no. Entonces, ¿qué es lo que hay entre los afrodescendientes? Producto de siglos y siglos de dominación, de estar diciendo en la sociedad que los afrodescendientes, que los negros, son el mal, son lo malo, son lo feo, una tara para el desarrollo, un impedimento para el desarrollo, y todas esas cuestiones que nos colocan en posición de desventaja, pues eso tiene sus efectos psíquicos en la población, psicológicos en la población. Muchas generaciones crecieron creyendo todo ese discurso, y el efecto de eso pues va a ser negarse a sí mismo. Entonces lo que tú tienes son afrodescendientes que se niegan a sí mismos, que no se reconocen a sí mismos, que no se quieren a sí mismos. Afrodescendientes que, siguiendo el planteamiento de Frantz Fanon, podríamos decir que producto de esa sociedad colonial, lo que nos encontramos son afrodescendientes que tienen problemas de enajenación, son enajenados. Psicológicamente pues tienen ese problema, de ahí que reproduzcan con plena facilidad refranes como negro ni el teléfono, hay que mejorar la raza, y no se queden únicamente en refranes, en palabras, sino que eso lo lleven a la práctica. Yo no me meto con una negra o con un negro, porque eso no es cuestión únicamente como ciertas personas lo plantean, que es de los hombres negros hacia las mujeres. No, eso es de los hombres negros enajenados hacia las mujeres, y de las mujeres negras enajenadas hacia los hombres negros. Entonces nos encontramos esa realidad, pero eso no quiere decir que sean racistas entre ellos mismos. Hay que utilizar mejor los conceptos, y cuando utilizamos mejor los conceptos podemos dar una mejor descripción de la realidad, podemos entender, comprender mejor los fenómenos, y podemos llegar a unas mejores soluciones de los problemas. Entonces yo sé que a muchos los va a conflictuar lo que yo he dicho acerca de que los afrodescendientes no somos racistas con las personas blancas. Entonces, pero vuelvo a reiterar, eso no quiere decir que seamos seres angelicales, no. Nuestra condición humana pues obviamente nos lleva a recordar que hay problemas también con nosotros. Pero en cuanto al racismo, no, el racismo no lo aplicamos nosotros, porque no colocamos en condición de desventaja a las otras personas. La sociedad no está construida a nuestra medida, podríamos decir. Los prejuicios, la estructura de representación mental no la creamos nosotros en condición de una valoración negativa hacia lo que es ser mestizo o ser blanco. Eso no lo hicimos nosotros. Entonces eso tiene un peso tremendo en la sociedad. Entonces lo que sí encontramos, y esto articulándolo con el tema del reconocimiento, lo que sí encontramos es una valoración negativa, ¿ya?, de lo que es ser negro a lo largo de la historia, y eso tiene unas secuelas sobre las representaciones, sobre la estructura mental de toda la población. De ahí que fácilmente en los insultos pues las otras personas acudan a palabras, a insultos, a groserías, como lo que hizo ese joven con el guarda de tránsito ya en Cali, que es decirle negro de mierda, ya sos una basura, porque eso hace parte de esa historia, de esa estructura mental colonial
que llega hasta hoy día. Eso no sucede con lo blanco o con lo mestizo, eso no sucede. Entonces, bueno, yo dejo hasta aquí, espero que les haya gustado. Chao.